Mientras avanzas por el escenario, encuentras un pequeño orbe amarillo flotando. Su brillo ilumina el mundo a tu alrededor. ¿Qué harías? Lo más probable es que irías directamente hacia él. Todo en el juego te indica que debes recogerlo. Y cuando lo haces, recompensa instantánea. Te mueves más rápido, eres más hábil y el mundo se vuelve más colorido. Entonces aparece otro orbe y luego otro. Sin darte cuenta, el juego acaba de mostrar el inicio de una adicción. Esto es Hooked, un juego que desarrollé para intentar responder una pregunta. ¿Se puede representar la adicción a través de las mecánicas de un videojuego? Las adicciones son la dependencia física o psicológica hacia una sustancia como el alcohol o hacia una conducta como la ludopatía. Pero más que la adicción en sí, hay algo más que me llamó bastante la atención y es el cómo nacen. Entender por qué surge una adicción no es tan sencillo. Hay factores biológicos, psicológicos y sociales. En primer lugar, la biología. En segundo lugar, Argentina. Empecemos por la biología. Las sustancias psicoactivas son aquellas que alteran nuestra experiencia subjetiva. Es decir, estas cambian la manera en que percibimos el mundo, el tiempo, nuestras propias emociones. Y al hacerlo, activan el sistema de recompensa del cerebro. Es decir, que provocan la liberación de esa santa hormona que llamamos dopamina. La dopamina es el neurotransmisor relacionado con el aprendizaje y con la motivación. Pero hay algo interesante aquí. Las adicciones no surgen de un día para el otro. Tu cerebro aprende que cierta acción produce placer y simplemente busca repetirla. Con el tiempo, nuestro sistema desarrolla tolerancia, es decir, que nuestro sistema necesita cada vez una dosis más alta para obtener el mismo efecto, y eventualmente deja de buscar el placer para simplemente evitar sentirse mal. Ese ciclo fue lo que más me llamó la atención, porque entendí que una adicción no es simplemente falta de voluntad, es más un proceso. Y fue precisamente ese proceso el que quise implementar como mecánica en un videojuego. Durante mucho tiempo pensé que la dopamina simplemente era la hormona del placer, pero ahora veo que cumple un papel mucho más interesante. También participa en el aprendizaje, le enseña a tu cerebro qué acciones valen repetir. Si un videojuego también enseña constantemente a un jugador qué acciones repetir a partir de una recompensa, entonces, ¿sería posible utilizar ese mismo principio para representar una adicción? Después, encontré algo extraño. Aprendí que hay gente que se droga con pegamento. O sea, no mames, ¿cómo te drogas con pegamento? Si naciste a finales de los 90 o a principios de los 2000, es muy probable que hayas visto alguna vez Bob Esponja. Yo fui uno de los que creció viéndolo. Y curiosamente, uno de los capítulos de Bob Esponja que más recuerdo es Hooky. Hacemos enganchado. Un capítulo cuyo mensaje no entendí cuando era niño, pero que años después terminó teniendo mucho más sentido. El capítulo abre con Don Cangrejo advirtiendo a Bob Esponja sobre los peligros de los anzuelos y que podría terminar hooked, una palabra que literalmente significa enganchado, pero que también se utiliza para referirse a alguien que ha desarrollado una adicción. Patricio, como el buen amigo que es, invita a Bob Esponja a ir a la feria en vez de trabajar. No te irás, solo tomarás un descanso. Y después vemos que, ¡qué sorpresa!, Patricio lo llevó directamente a los anzuelos. Al principio, Bob hace caso. Sabe que no debería acercarse, pero entonces Patricio le dice una frase bastante chistosa. Bueno, Bob Esponja, ¿escucharás a un gran tonto o vas a escucharme a mí? Lo curioso es que estos no representan un peligro para los personajes en ese momento. Parecen increíblemente divertidos. Los personajes ríen y juegan y salen disparados por los aires, incluso utilizando los ganchos para elevarse. Una referencia bastante evidente al consumo de sustancias. Y creo que ahí está lo interesante. Muchas veces nos imaginamos a una adicción como algo oscuro desde el primer momento, pero rara vez empieza así. Empieza como algo que se siente bien, algo divertido, algo que parece completamente inofensivo. Ese episodio entendió algo que yo todavía no había logrado poner en palabras. Una adicción no comienza cuando alguien pierde el control.
Comienza cuando se encuentra una recompensa que se quiere volver a sentir. Siento que los anzuelos fueron una metáfora perfecta de cómo son representadas estas sustancias. Y justamente esa idea fue la que me hizo pensar en videojuegos. Porque si lo pensamos un momento, un videojuego también consiste en enseñarle al jugador qué acciones valen repetir. Y fue ahí donde comenzó el verdadero desarrollo de... Quería desarrollar un juego de plataformas donde los power-ups estuvieran representados por un pequeño orbe amarillo, pero no quería que funcionara como cualquier otro potenciador. Quería que el jugador sintiera, aunque fuera por unos minutos, cómo se construye una dependencia. Mientras diseñaba el nivel, me di cuenta de que no bastaba con poner un orbe amarillo y hacerlo poderoso. El jugador necesitaba tomar una decisión. Así que diseñé prácticamente todos los obstáculos para resolverse de dos maneras. La primera era la forma tradicional, resolver el reto usando únicamente tus habilidades. La segunda era mucho más sencilla, consumir un orbe amarillo y simplemente saltarte el obstáculo. Cada orbe te vuelve más rápido, tus saltos son más altos y el mundo a tu alrededor se vuelve más colorido. Todo se siente mejor, más vivo. Pero cuando el efecto desaparece, ocurre algo que el jugador apenas nota. Su velocidad base disminuye, su salto ya no llega tan alto, los colores van perdiendo intensidad. No es un cambio brusco, es tan gradual que el jugador termina pensando que el juego simplemente se volvió más difícil. Ahí aparece la solución perfecta. Otro orbe amarillo. Consumir otra vez. Fue entonces cuando decidí que ese pequeño cambio había alterado por completo el significado del juego. El orbe dejó de sentirse como un premio, empezó a sentirse como un atajo. Y creo que esa es una de las cosas más peligrosas de muchas adicciones. No se presentan como un problema, se presentan como una forma más fácil de resolver uno. Mi objetivo nunca fue hacer un juego donde las drogas fueran el enemigo. Quería hacer un juego donde el propio jugador descubriera que aquello que parecía ayudarlo era precisamente lo que lo estaba debilitando. Pero creo que así funcionan muchas adicciones. Rara vez llegan disfrazadas de tragedia, llegan disfrazadas de una recompensa, de un atajo, de algo que parece mejorar tu vida, hasta que un día descubres que ya no recuerdas cómo vivir sin ello.